algún día morirás. Toda tu existencia dejará de importar. Lo que hayas hecho ya solo será un recuerdo para unas cuantas personas. Y no sabrás cómo o por qué, cuándo o dónde. Tal vez un lunes, un martes, hoy, mañana, en un año. ¿Acaso importa? Solo llegará ese momento sin avisar. Aquel momento en el que morirás. Y eso se presenta como un final del cual no podrás escapar. Solo te queda aceptar. Te convertirás en aquel cúmulo de grasa, sangre y tripas que se pudrirán en el vacío de la inexistencia. Cruel, ¿verdad? Pero no hacemos un drama de ello. Sabemos que moriremos, pero no lo creemos. Porque el mundo está lleno de muerte, números sin un rostro visible, hasta aquel preciso momento en el que la muerte estará esperando a tu llegada. En algún momento del tiempo dejará de haber un rastro de tu existencia. Serás un eco en el silencio que solo unos pocos recordarán, hasta que llegue un lejano día en donde tu nombre se materializará una última vez para jamás ser dicho de nuevo. Y es en ese momento donde ya ni siquiera vivirás en la memoria de lo que alguna vez fue tu mundo. Y evitamos pensar en nuestra propia mortalidad porque la sentimos lejana, la pensamos por encima. Pero tú que escuchas y yo que narro, no lo haremos. La muerte está reservada para aquellos que no son nosotros y no queremos pensar en ella. Detente, date un minuto para pensarlo. Sé testigo del horror de la no existencia. En una noche irás por la calle, hacia tu casa, a tu trabajo, a una fiesta. ¿Qué más da? Solo vivirás. Es ahí cuando una inequívoca reacción despertará en ti al sentir el peligro de una violencia que se echará a tu persona, la cual en ese momento a nadie le importa. El único valor que se encuentra está en tus cosas. Es lo único que vale para aquel enemigo de tu vida. Tu corazón palpitante te alertará de los peligros que la razón ignora. Todos tus sentidos despertarán. La locura del peligro te despojarán de toda razón y correrás fuera de este. El verdugo te perseguirá, te acechará detrás de tus pasos danzantes. Te alejarás, correrás, tratarás de huir. Irás hacia la calle. El ruido de coches, personas, de una vida que ignora tu existencia ahogarán tus súplicas de ayuda. Y al final, solo quedará el sonido de un metal quebrando tus huesos. Sirenas, gente y silencio. Eso significa que nuestra esperanza de que el mañana tenga un futuro se ha desvanecido de nuestra existencia. Ya no existe futuro. Vivimos hasta que ya no. Y qué despiadados son en su callar los muertos. Ya que es un proceso banal y natural, la muerte es el sinsentido de la vida que le brinda un propósito, pero al mismo tiempo se lo niega. Y este proceso, aunque banal y natural, no deja de ser una tragedia personal, ya que nunca es importante morir, y sin embargo, un día tenemos que hacerlo. Un día seremos conscientes de nuestra propia finitud, y posiblemente tu primer acercamiento con esta haya sido con la de tu propia familia. ¿No lo recuerdas? Estabas ahí, entre un tumulto de almas rotas que sollozaban, ahogando sus gritos en desesperado llanto sin sonido. Rodeado de velas y flores, sumido en un ambiente pesimista. No lo entendías muy bien, solo sabías que aquella persona que ahora yacía presa en aquella prisión de madera jamás saldría porque estaba durmiendo sin saber despertar. Tal vez fue ahí tu primer acercamiento con tu propia mortalidad. Y mucho nos debió inquietar la inmovilidad de los muertos. Desde todas las culturas, la muerte nos aterra. Vemos la muerte del otro. Ellos murieron, ya que esa muerte es la más parecida a mi muerte. Y sin embargo, es otro y no yo. Yo sobreviví, pero después seré yo. Desde siempre nos aterró la idea de esto y tratamos de darle un sentido a través de rituales, de creencias, de la espiritualidad. Y aun con todo y eso, la muerte del otro nos rompe el corazón. Esa persona ya no está y no nos acostumbramos a su ausencia. A veces solo nos quedamos en ese eterno luto que corrompe.
ya que el cerebro tiene caprichos que escapan a toda explicación. Esto me recuerda a un padre, uno que lo perdió todo, su mundo, una hija. Aquel padre comenzó a sumirse en actos lascivos suicidas. ¿Qué más daba a su vida? Ya lo había perdido todo. Perdió contacto con su entorno y su entorno agradeció esto. No querían pensar que su desgracia algún día tendría que llegarles a ellos. Y quién sabe si fue el tiempo, la locura o su Dios, pero poco a poco comenzó a recibir un eco de aquellas paredes que se habían desprovisto de sonidos, de risas, de vida. Hasta parecía que escuchaba a su hija. Detrás de aquellas puertas cerradas, juraba que escuchaba pasos. Sombras aparecían con una cargada existencia llena de un ente. ¿Era su hija? ¿Quién sabe? Pero para aquel padre, aquello lo era. Trató de comunicarse con aquel ente, pedirle disculpas por no haber hecho lo suficiente, pero no recibió respuestas. No por un tiempo. El padre creyó que lo había ahuyentado. Él, lejos de haber sentido miedo por aquella aparición, la agradeció. Así que trató de comunicarse más veces, sin éxito. Era como si solo su hija hubiera estado ahí para acompañarlo en su luto. En una desesperación total, trató de hacer un ritual más complejo que involucraban velas, un espejo y los clichés de una falsedad hollywoodesca. Hizo todo bien, nada había fallado. Dijo algunas palabras enfrente del espejo. Y solo no recibió respuestas. Al final solo le quedó aceptarlo. Nada de eso pasó. Nunca hubo un ente, alguien que acompañara su vacía existencia. Su hija estaba muerta, ya no existía. Solo su recuerdo. Solo el esfuerzo por hacer que exista en la eternidad de su memoria. El padre, después de un año, colocó una ofrenda. A pesar de no ser creyente, la puso en su memoria, porque aquel padre prefería creer que aquella hija que jamás pudo vivir en el futuro vivía en su corazón y por un día, tan solo lo que dura un día, estaría con él en la eternidad de un instante.